Y un poco el interés del seminario nos resonaba mucho, porque nosotros venimos hace mucho tiempo pensando en esta idea del proyecto como proceso formativo, ¿no? En el proyecto como una herramienta formativa. Los arquitectos nos formamos permanentemente entre la crítica y el hacer, entre la crítica y el proyecto. Y esas dos instancias nos definen como arquitectos. Estamos permanentemente construyéndonos como arquitectos en el momento que estamos construyendo la realidad de otras personas, en el momento que estamos haciendo arquitectura. Y ese es un proceso que nos va formando permanentemente, no solo en la escuela, sino cuando salimos de ella. Entonces, esta frase la usamos permanentemente desde la escuela, en el taller de proyectos y en las presentaciones que hacemos, porque para nosotros es muy importante incluir la incertidumbre en nuestros procesos, abrazar la incertidumbre. Hoy día, justo en el taller, les pedí a los alumnos que se permitieran estar fuera de su zona de confort por momentos, porque solo así van a poder encontrar situaciones que no se imaginan y pueden encontrar posibilidades nuevas. Si no, terminamos siempre repitiéndonos o confirmando situaciones que ya tenemos previsibles, pero lo que a nosotros nos interesa siempre es encontrar posibilidades que no nos imaginábamos de antemano. Y ahí es donde aparece esta idea del proyecto, parafraseando un poco Ortega y Gasset: el proyecto es el proyecto y su circunstancia. Nos interesa pensar el proyecto como una situación que se puede afectar, como en su estado circunstancial permanentemente, afectado en un estado de reciprocidad permanente con el territorio, con la ciudad, con la memoria, con las filiaciones, las herencias, el sujeto, la disciplina misma de la arquitectura y, por supuesto, nosotros mismos, que nunca podemos ser neutrales ante todo este proceso. El territorio, en nuestro caso, el Perú, la ciudad de Lima. No pasa, ahí está. Ayer veía la presentación de Daniel y siento que es casi como prolongar la misma franja de la cual él estaba hablando ayer, porque nuestro territorio también está formado, este es todo el Perú. Tenemos una gran franja de desierto en la costa, la montaña, los Andes en el centro y el Amazonas y la Amazonía y la selva en toda la franja. Ese es un corte. Si pudiéramos hacer un corte por Lima, entre Lima y Ucayali, podemos ver las grandes diferencias topográficas que ahí se manifiestan, y tenemos unas oscilaciones de altura del 0 a 5.000 metros de altura en solo 100 kilómetros de distancia. Y además a esto le sumamos la corriente del Humboldt, que es una corriente helada, fría, que viene del Ecuador y que genera, por un fenómeno de inversión térmica, uno de los desiertos con menos precipitaciones en el mundo. Y en ese desierto, en esa costa, es donde se encuentra Lima. Entonces tenemos tres franjas muy claras, que son prácticamente unos íconos de lo que serían estas tres franjas de Lima, ¿no? El desierto, la montaña, los Andes y la Amazonía. En este territorio y en esta gran franja de desierto seco se encuentra la ciudad de Lima, que es donde prácticamente hacemos todos nuestros proyectos. La ciudad de Lima, que se encuentra bordeando el Océano Pacífico, una ciudad costeña que originalmente se formó con 3 grandes valles, que es una de las primeras complejidades de nuestra ciudad, porque al ser un desierto y prácticamente no tener lluvia, teníamos tres valles muy fértiles, los cuales han ido creciendo. La ciudad ha ido creciendo y ha ido poblándose primero de una manera muy planificada, desde el damero de Pizarro, heredado de los españoles, y después, a lo largo de los años 40 hasta la actualidad, hemos incrementado la población en la ciudad de Lima de más o menos desde 660.000 personas hasta alrededor de 9.300.000 el día de hoy, en solo 80 años, de las cuales el 70% son producto de autoconstrucción, en un país donde prácticamente el arquitecto es percibido como prescindible. Y también un poco hemos visto a lo largo de todas las otras conferencias los grandes contrastes de nuestras ciudades. Una ciudad formal, consolidada con todos los servicios, convive permanentemente con una ciudad informal, una ciudad que ha ido creciendo en la invasión y que tiene muchas complejidades de acceso a agua, desagüe, luz y sobre todo transporte. Y nosotros tenemos que trabajar en un país así. Entonces tenemos permanentemente que encontrar recursos para poder
generar nuestras propias indagaciones. Y en ese sentido creemos firmemente en las filiaciones desde la necesidad de entender que no partimos de cero, de la necesidad de reconocer las herencias, la memoria. Esta es una imagen de Puruchuco, que ha sido una de las inspiraciones más importantes para los arquitectos hasta el día de hoy. Es un resto prehispánico en la ciudad de Lima, y creemos que la memoria de nuestras relaciones, de los arquitectos prehispánicos y cómo ellos entendieron la relación entre arquitectura y paisaje, nos ha ido marcando como arquitectos. Tenemos permanentemente que empezar a hacer ese esfuerzo de reconocer esas líneas de herencia que nos permiten hacer lo que hacemos hoy. Y en ese sentido, Juvenal Baraco ha sido uno de nuestros grandes referentes, ha sido profesor mío de Rodolfo, y él es además una persona que entendió muy bien este tema, que logró recodificar la arquitectura prehispánica para generar, esta es una casa muy iconográfica de él, que es la Casa Getzi, y es justamente una manera de tener una relectura de la arquitectura prehispánica. Y lo mismo Emilio Soyer, un arquitecto que acaba de fallecer, pero ha sido un arquitecto muy influente para nuestra profesión, que también, él, desde estudios muy rigurosos de Puruchuco, recodifica las plataformas, recodifica las pirámides prehispánicas y genera arquitectura en clave más contemporánea. Este es el Ajax Hispania, que es un edificio muy importante para nosotros. Y bueno, el Perú quizás es uno de los pocos países del mundo, tal vez con México, que cuando uno pone en Google Perú, lo primero que aparece es una imagen de arquitectura. Pero es un país al mismo tiempo en el que hasta hace muy poco el Estado, el Ministerio de Cultura, no reconocía la arquitectura como una manifestación cultural. Esa contradicción también es parte del lugar donde vivimos y tenemos que acogerla. Entonces, estos son partes de unos esquemas, de unas decodificaciones que hicimos en un proyecto para un concurso de hacer el centro de interpretación de la entrada a Machu Picchu, y partimos por la necesidad de integrarnos, integrar el trazo de la arquitectura prehispánica, de decodificar y entender desde abstracciones, como redibujándolas, retrasándolas, e ir incorporando de alguna manera este trazo, esta relación entre recinto y muro, este muro que se va deformando, adaptándose al territorio, y en una serie de composiciones y repeticiones desde una apropiación generados desde la planta, pero también desde el corte, sentíamos una primera necesidad de empezar a entender una manera de apropiarnos y de integrar estas filiaciones. Y el Perú es un lugar, además en toda la costa peruana, está llena de manifestaciones prehispánicas a lo largo de la historia. Es una cultura milenaria que ha ido, yo voy a mostrar algunas pocas grandes estructuras prehispánicas de arquitectura increíble que podemos encontrar a lo largo de toda la costa y que son memoria viva de ciudades de barro que nos manifiestan la vida de las personas en ese momento hasta nuestros días. Creo que es importante entender que esto además se traduce en una escala más cercana en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima están los 3 valles de los que les hablaba, y alrededor de los 3 valles también vamos a encontrar más de 300 restos prehispánicos de barro con los que convivimos permanentemente en la ciudad. Complejos que no solamente tienen que ver con pirámides, sino con estructuras, pero que han terminado, irónicamente, siendo, estos llenos de tierra han terminado siendo los vacíos de la ciudad. La ciudad ha crecido de tal manera que ha atrapado estos pocos espacios, estos muchos espacios, pero que terminan siendo percibidos muchas veces como espacios vacíos, espacios que nadie reconoce, pero que tienen, en una ciudad que tenemos tan poco espacio público, terminan siendo los únicos espacios posibles de vacío, de silencio, de alejamiento del caos y de la bulliciosa ciudad de Lima. Voy a pasar algunos. Yo cada vez que veo estas imágenes me impacta ese contraste. Esta es la Huaca Puyana en Miraflores. Y en el más grande de todos ellos tenemos el santuario Pachacámac.
En este lugar, que además fue el lugar, es el sitio arqueológico más importante de toda la costa del Perú, se nos encargó, bueno, ganamos un concurso en el 2005 para hacer el museo de sitio al ingreso de este gran santuario, el Museo de Pachacamac. Y Pachacamac es una situación bien particular porque a lo largo de 1500 años fueron apareciendo diferentes edificaciones desde la etapa Lima, Ichma, tenemos edificaciones Huari, edificaciones Inca, que fueron aprendiendo a convivir a lo largo del tiempo, que son una manifestación de tolerancia, de continuidad en el tiempo, y que también tienen una relación muy especial con el territorio. El desierto de Lima, un desierto de arena, que casi se funde con estas estructuras prehispánicas que necesitan de largos trazos, que necesitan de muros muy anchos para poder manifestarse, para poder contener el vacío, para poder generar las rampas de continuidad. Pero al mismo tiempo esta situación difusa de entender en qué momento empieza la arquitectura, en qué momento tenemos el desierto, la arena, la duna, algo que para mí, en lo que radica la belleza de este lugar también, es al mismo tiempo paradójicamente lo que dificulta para el ojo contemporáneo entender esta arquitectura. Y en esa necesidad se plantea generar un espacio que pudiera articular este santuario. Y en ese sentido trabajamos nuevamente desde la apropiación, la interiorización, irnos inoculando este trazo que además, como se va adaptando en diferentes situaciones al territorio, va pareciendo aleatorio, es un trazo como muy libre, pero al mismo tiempo el espesor del muro va respondiendo a sus características, a sus necesidades de contenerse a sí mismo y de casi emanar de la tierra. Hicimos unos ensayos también de entender el vacío, porque la arquitectura prehispánica, que tuvo en su momento techos, coberturas, hoy se percibe como espacios casi abiertos en su totalidad. Son recintos que terminan sintiéndose como patios, pero que generan vacíos dentro de estos muros que se difuminan con el desierto. Y es ahí en el ingreso donde se designa el espacio para el museo. Ese es el Aguiahuasi, que es el edificio inca más cercano a donde está el museo, y esa es la zona perimetral donde se encontraban las edificaciones preexistentes, edificaciones de los años 60, muy precarias, que necesitaban ir construyendo a la medida que iba pasando el tiempo para laboratorios y para las necesidades del museo, pero que se quedaron obsoletas en un momento, y se hizo un levantamiento muy riguroso de lo que había sido impactado por esas edificaciones para no impactar nada de suelo arqueológico. Y a partir de eso empezamos a pensar cómo articular o cómo proyectar desde el vacío. El vacío en Pachacamac, que es muy importante, y nosotros necesitamos entender cómo íbamos a proyectar en ese vacío y desde el vacío. Y optamos por entender el vacío desde el movimiento. Pachacamac además es un oráculo, era el oráculo más importante de todo el Tahuantinsuyo y toda la costa, y la gente, los antiguos peruanos y los antiguos habitantes del imperio inca, hacían grandes peregrinajes por meses para llegar al oráculo de Pachacamac. Esta idea del peregrinaje, esta idea del transporte, esta idea de generar estas grandes calles que vimos en un inicio, estas grandes calles que tenían esa escala para recibir estas hordas de gente, se trasladan a la idea de trabajar desde el recorrido y desde el vacío del recorrido. Pero también teníamos que entender la topografía, teníamos grandes desniveles entre el ingreso y la parte más baja, que era la que nos unía al Aguiahuasi, y casi eran 7,5 metros más o menos entre una cota y la otra, y se trabaja desde lo topográfico. Las primeras aproximaciones en maqueta fueron entendiendo la topografía, plegando a la topografía, generando este acto casi telúrico de entender un plano con el otro. Y a partir de este vacío que empieza a generar y unir estos puntos y empieza a entender estas topografías, se generan las rampas, se generan las escaleras. Es un edificio que básicamente lo que estamos viendo acá es la rampa continua que une todos los puntos del museo y que tiene la escala que va asociándonos a las calles de las arquitecturas prehispánicas y las preexistencias que tenemos ahí. Y esa es en el negativo de este vacío donde aparecen los edificios. Pero los edificios
además se van afectando por la necesidad de enmarcar el santuario, por enmarcar las huacas, por entender que teníamos que, desde esta intervención, articular algo que normalmente al ojo no estaba articulado, que normalmente para un visitante externo era muy difícil de visualizar. Y es a partir de esos pequeños gestos que empezamos a enmarcar el Templo del Sol, o que empezamos a mirar el desierto, como dice Yuhani Palasma en esta frase, valorar el silencio, o generar estas nuevas calles que iban a trasladar a los turistas, pero que iban también a trasladar las grandes piezas de los laboratorios al museo, y por donde uno pudiera dejar que se asomara el paisaje propio de Pachacamac. Las rampas no solo se integran al exterior, sino se generan en réplicas el interior. Estas son las salas de exposición. La primera... ¡Ay! ¿Qué hice? Ahí está. Esta es la sala de exposición permanente, que tiene alrededor de 1000 metros cuadrados, y esta es una sala que está plegada a la otra, pero que sirve para usos múltiples que usa la dirección del museo. Este es un edificio de tierra, en realidad, que son unos andenes que se contienen en memoria de los andenes que había generado Jiménez Borja, el arqueólogo que trabajó originalmente en Pachacamac, y se mantiene este muro. Ay, caí. Estoy haciendo todo mal, perdón. Ahí está. Este muro era el muro original de los andenes de jardines que tenía el museo original y que se valoraban mucho. En un desierto como Lima, los limeños valoramos, idealizamos permanentemente el verde. Y acá, cuando llegamos, nos encontramos un jardín que lo único que nos pidieron fue que no tocáramos. Aunque pareciera extraño tener verde en esta zona, tenemos abajo un agujero de agua que genera un oasis enorme en la parte baja, y eso conecta con estos verdores de esta zona de acá. Y lo único que hicimos fue intervenirlos en las zonas que necesitábamos generar la continuidad de la rampa para unir la zona de depósitos, de servicios y laboratorios con toda la zona del museo. Y la estrategia de la zona baja, que es de servicios, fue la de generar patios de diferentes escalas, unos que nos relacionen con el exterior y otros que nos generen el ingreso de luz desde el cenit para poder trabajar, y evitar así la composición de una tipología que compitiera con la tipología del santuario. Este es el muro que preexistía y que nosotros continuamos en un gesto de reconocimiento de este espacio preexistente. Y en ese mismo sentido, cuando uno ingresa al santuario, lo que ve es un museo, es un edificio que no manifiesta un vano, que no manifiesta una composición, que la única tipología que intentamos hacer fue una tipología casi en base a la sombra, en base a umbrales, y además se trabaja la topografía para que se reduzca la mayor cantidad posible de altura en el edificio, porque creíamos muy importante una actitud débil, que el edificio tenía que tener una actitud débil, una actitud humilde, y poner en valor el santuario era lo que tenía que ser lo más importante. En ese sentido, se trabaja el tema de la escala, y cuando nosotros percibimos acá el ingreso, el edificio hundido, casi ciego, recién cuando uno baja a la plaza puede percibir la escala real del edificio. Entonces, cuando uno llega a la plaza de encuentro, donde se encuentran los servicios como la tienda, la cafetería, y la salida de la sala de exposiciones permanentes y el acceso al santuario, es donde realmente uno recién logra percibir la real escala del edificio, como les comentaba. Se trabaja también este tema de las celosías, porque como les he comentado, en Lima el clima además es un clima templado que radica entre los 18 y los 20 grados todo el año, no tenemos lluvias, el sol es casi horizontal y la única manera de generar sombra es a partir de la profundidad del umbral y el uso de celosías.
Otro tema importante fue la materialidad. Nosotros teníamos claro que teníamos que trabajar con un material que fuera vaciado, que fuera un poco en alusión al tapial de los restos prehispánicos, pero teníamos que trabajar desde también un material que se pudiera diferenciar, y un material que no solo se pudiera diferenciar desde su color o desde su rugosidad, sino también desde sus posibilidades. Y en ese sentido, en el santuario los muros salen de la tierra, son muros pesados de 3 metros, 2 metros de ancho, y nosotros queríamos resaltar la levedad del concreto. Cada vez que uno se asoma a la plaza, el concreto flota, el concreto se eleva, y en ese punto también radica la diferencia de contraste con las edificaciones preexistentes. Y esa sensación de elevarse también se traslada a la losa del espacio público, que casi con un respeto intenta no tocar la arena del desierto. También se manifiesta desde el espesor de sus muros, tratando de casi invisibilizar la arista y tratando de oponernos en ese sentido a las grandes masas murarias de tierra y de adobe. Y algunas de esas ideas se trasladan también a la museografía que hicimos en el interior del museo. Este fue un museo muy austero, es del Estado, es una de las pocas obras que el Estado ha hecho, creo que en los últimos 40 años este fue el primer museo que se hizo en Lima, y de cero, digamos, y se tenía que trabajar, estos eran casi 3.000 metros cuadrados de construcción y muchísimos más de espacio público, con alrededor de 10 millones de soles, que es como si fueran 2,5 millones de dólares, cosa que era casi imposible en un inicio. Entonces todo se ha hecho tratando de generar los recursos para poder tener el museo que queríamos. Y otra de las ideas que veníamos trabajando también es cómo desplazar al sujeto a un lugar bastante más jerárquico en el proceso. Nosotros tenemos muy claro la importancia de la subjetividad del sujeto en el proceso arquitectónico. Incluimos ese ruido en el proceso, es como un ruido que ingresa al proceso proyectual y que creemos indispensable para realmente entender lo que es hacer arquitectura, que no es, como dice Aulis Blumstedt, la capacidad de imaginar espacios, sino de imaginar la vida. Y en ese sentido, voy a mostrarles 3 proyectos que tienen que ver con vivienda y que además incluyen esta idea del proceso como herramienta formativa, porque nosotros trabajamos mucho desde la maqueta casi es como un croquis en la oficina, y a partir de fragmentos, de casi escenas cotidianas mínimas o situaciones de encuentro muy pequeñas en una vivienda que vamos tratando de absorber del cliente, vamos generando espacios de indagación casi en fragmentos que por momentos parecen aislados, pero que se van cosiendo con el resto del programa y las necesidades para generar la vivienda. Esta es una vivienda que queda en la ciudad de Lima, en San Isidro, en una zona muy regular, muy consolidada, en esquina, y la particularidad era que era el lote que había sido su lote, la casa de su infancia, que él recupera ese lote. La casa ya no existía y quiere ser una nueva casa con una memoria nueva, pero para generar una memoria nueva, pero desde la necesidad del recuerdo de la infancia. Empezamos a partir de una de las ideas, era generar en este fragmento, era entenderle el patio como un espacio un espacio cero entre la ciudad, entre este caos del que les venía hablando, y la casa, un espacio casi de neutralidad, para poder ingresar a la vivienda. Y este es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo en diferentes proyectos. Esta es una galería muy cerca de ahí, que es un espacio muy chiquito, pero que trabajamos este mismo recodo a la ciudad a partir de una reja que nos permitiera ver que en Lima la gente es muy celosa de su vivienda, hay muchos problemas de seguridad, ya han habido muchos problemas de terrorismo en muchas décadas, entonces el hecho nomás de convencer a alguien de que en vez de colocar un muro con una puerta ciega, coloque una reja para permitir a esta costumbre tan limeña que es mirar un poco a la casa del otro, permitir eso,
para nosotros fue una de las primeras acciones importantes. Y la segunda era conectar este patio de ingreso con un segundo patio interno a través de un espacio que nosotros íbamos a considerar un espacio celebrado en esta vivienda, que era el espacio de la escalera. Este es el primer patio que nos saca de donde estamos. La unión de estos dos patios, el de ingreso y el patio vertical interior, y este espacio jerarquizado en la vivienda, que va a ser el espacio del ascenso cotidiano, el espacio del vínculo, el espacio que va conectando la casa, pero que al mismo tiempo es una biblioteca, al mismo tiempo es un espacio de lectura, al mismo tiempo es un espacio de trabajo. En estos esquemas intentamos mostrar estas plegaduras entre vacío, entre verticalidad, entre la diferenciación de diferentes espacios del programa en un solo espacio. Y así, mientras uno ingresa a la vivienda o mientras ella lee en su espacio de lectura de la biblioteca, por estos vacíos que además de permitirnos el ingreso de luz, nos permiten generar conexiones de ruido, nos permiten le permiten incluso a él y a ella conversar desde su espacio de trabajo y su espacio de lectura. Y otro espacio que para nosotros fue muy importante es el espacio del comedor, porque en esta familia el comedor es el espacio que permite un ritual semanal, un ritual religioso, que además implica un rezo y que además implica un canto. Y para nosotros eso no podía ser un espacio convencional, ese espacio tenía que generar una especie de caja de resonancia, tenía que permitirle a la persona que está dirigiendo esta ceremonia sentir un eco en el espacio, pero al mismo tiempo sentir la verticalidad casi espiritual y al mismo tiempo el ingreso de la luz. Y los gestos que fuimos haciendo para generar esto también tenían que revertirse en el espacio más íntimo de la familia, en la parte superior. Y esto fue como insertar un espacio espiritual dentro de una vivienda, un espacio que nos permitía entender que ese espacio era más que un comedor. Y al mismo tiempo recordárnoslo cuando estábamos en la parte superior de la vivienda. Y luego el resto del programa se va cosiendo y va generando la posibilidad de vivir en esa casa. Y otra de las exploraciones tiene que ver con este umbral entre el adentro y el afuera. Tenemos una recurrencia en esta investigación desde la necesidad de empezar primero a dirigir la mirada, a ver y no ser visto en algunos momentos, a permitirnos que nos vean en otros, a controlar el sol horizontal de Lima en estos umbrales de sombra. Y durante mucho tiempo venimos indagando en elementos que nos permitan lograr esto. En esta casa, que es una casa del 2009, estos elementos se convierten en fachada, cambian de dimensión. Veníamos trabajando en celosías de madera o en celosías de elementos menores. Y esta segunda casa es una casa en la playa, una casa al sur de Lima, como a 1 hora, 100 kilómetros. Se han desarrollado muchos condominios al sur de Lima de casas de playa, pero cuando uno piensa en una casa de playa, piensa en el deseo de ver el mar. Y este es el lote, ese es el mar, pero la realidad es esta. Esa casa no tiene vista al mar, está en la playa, pero teníamos que trabajar no con el paisaje deseado, sino con un paisaje posible, que venía a ser este bosque, que estaba destinado más a la recreación de las personas que venían a la playa, pero como esta segunda etapa la topografía no permitía la mirada al mar, teníamos que generar este paisaje posible con el paisaje deseado. Y el lote queda en este lado, en un lote en pendiente. Y la primera operación fue generar un patio, encontrar la cota adecuada para que ese patio tuviera también una relación directa con el bosque, pero también generar un espacio de ingreso, un espacio abierto al cielo, y para lo cual, en esa necesidad de búsqueda de cota, la escalera y el patio se fusionan y se convierten prácticamente en una sola. Y ahí nuevamente hablo de las filiaciones. En este caso, el viaje que hicimos a Portugal fue también un antes y un después para muchos proyectos, y este proyecto
tiene una gran influencia en lo que pudimos ver ahí. Y luego tenemos el espacio social, el espacio de estar, pero veníamos trabajando en cómo se debe habitar una casa de playa en un desierto, como es el desierto limeño, en un espacio donde no llueve, porque venían replicando demasiados prototipos de casa que eran casi trasladar una vivienda de Lima, una vivienda urbana a la playa. Pero el contacto con el exterior, el contacto con el cielo, se perdía. Y en ese sentido sentíamos que la única posibilidad de habitar en un lugar de playa era en contacto permanente con el exterior, permitirnos entrar a través del exterior, bajar a los dormitorios a través del exterior. Y como dice Virne, el patio es ese lugar en el que el cielo ingresa a la vivienda. Permitir que el cielo, que muchas veces, o en la mayoría del tiempo en Lima es tan gris, en los meses de verano ingrese y sea parte de nuestra vida. Y la operación era generar un gran techo de sombra que nos permita habitar en el desierto, en momentos de mucho calor, pero que al mismo tiempo nos permita sentirnos al exterior y que sea un solo espacio. La idea del monoespacio para nosotros se empezó a trabajar en esta casa, de sentir que un solo espacio podía ser, a partir del cerramiento de unas mamparas que se ocultan a la vista, se puede percibir como un espacio de terraza, como un espacio abierto, que permite que el paisaje entre y que la circulación cruzada entre el patio y el paisaje genere el confort del exterior, pero al mismo tiempo con una simple operación de cerrar esas mamparas, se convertía en un espacio interior para la noche, en las cuales se enfrían, o para los meses que no hubiera tanto sol. La escalera también, ahí se puede ver cómo empieza a convertirse en casi la misma situación de plegadura con el patio, que nos permite el ingreso de luz. Con una continuidad de material, es el mismo material que solamente va cambiando de textura, el material que se desdobla desde el patio hacia la escalera, hacia la parte inferior de la escalera, para anunciar esa continuidad. Y un segundo patio vertical, un patio que nos permite habitar la excavación, habitar el subterráneo, porque ahí estábamos ya bajo la cota cero, y al mismo tiempo el patio que permitía la convivencia fraternal, la convivencia entre las hermanas que iban a habitar esa casa, las dos niñas. Este patio se abre como un guiño hacia la zona social, permitiéndonos nuevamente ingresar el cielo a la vivienda. Y también una de las ideas importantes era cómo hacíamos para que en esa gran sombra nos sintiéramos que el sol ingresaba y no hubiera tanto contraste entre el interior y el exterior, y que realmente cuando estuviera todo abierto se sintiera una terraza y no un interior solamente. Este es el patio vertical que está de por medio con este gran muro de concreto entre el patio de ingreso. Y también nuevamente estas celosías que empiezan a controlar la mirada, en este caso controlan la mirada de los espacios de baño, dan directamente a las duchas de las habitaciones de la casa y permiten una especie de umbral también, no solamente por registro visual, sino también para tener una ventilación permanente. Y ahí están las habitaciones y el último nivel. La casa también se manifiesta totalmente distinta, se vive en el interior que en el exterior. Es una casa que por dentro hay una continuidad absoluta, casi el interior, el exterior y todos los ambientes están conectados, mientras que al exterior se cierra como una masa que no permite entender lo que sucede adentro. Las rendijas y nuevamente el patio.
El patio es un tema que está recurrente en nuestra arquitectura, en todos los proyectos en diferentes escalas. Entendemos el patio como justamente ese espacio que nos da sombra, que nos refugia de nuestro clima y de nuestro territorio. Y esta es la última casa que voy a mostrar. Después voy a mostrar 2 edificios más. Pero esta es una casa en Paracas, en Ica, en la bahía de Paracas, a casi 3 horas de Lima, al sur. Y nuevamente la ubicación es un pequeño condominio de playa que todavía mantiene esta vivencia cotidiana, esta vivencia casi vecinal, pero que es una de las pocas primeras casas en segunda fila. Y nuevamente ese deseo de ver el mar solo queda manifiesto en esta pequeña abertura de la ciudad que nos permitía ver el mar en diagonal. Entonces esta casa tiene una operación también programática y muy simple, que es dividirla prácticamente en 2 situaciones que nacen del programa. La primera responde a la ciudad y se insertan ahí los 3 patios con 3 dormitorios, toda la zona de servicios que hacen que la casa sea habitable y posible. Y estos patios nos permiten, podemos acceder a esta situación por 2 escaleras, una muy directa desde el ingreso, que también genera un umbral abierto, y una interna desde la zona social. Estos 3 patios nos permiten además que los dormitorios vean en diagonal hacia el mar, pero al mismo tiempo se protejan de la mirada de la calle que era inmediata en la parte inferior. Y además genera una relación con la ciudad casi desde una abstracción y le da una escala distinta que cuando vamos a ingresar al interior. En ese sentido, este es el ingreso. La puerta nos permite también ingresar a un espacio otro que va a atravesar a modo de umbral no solamente el primer edificio, sino el segundo, que es básicamente una cobertura que alberga toda la zona social y que nos permite estar en esa situación también de monoespacio entre el interior y el exterior, y simplemente a partir de estos dispositivos podemos, en este caso sí enfría mucho en la noche la ciudad en Paracas, entonces teníamos que tener la posibilidad de tener estos vidrios herméticos, pero que nos pudieran permitir la vida muy externa en el día. Y a partir de eso, nuevamente también los vínculos con la Escuela Paulista van a encontrar acá también algunos puntos de contacto. Tenemos una gran cobertura, que es un espacio de sombra, que se va perforando en la necesidad de entender, primero que el árbol aparezca, que la chimenea ventile, pero también que la luz ingrese a este gran espacio de sombra y difumine un poco esa diferencia entre el interior y el exterior. Y este es el espacio, la otra franja que solo alberga la zona social. Y casi con un pliegue en un punto mínimo se une con el edificio posterior, el edificio de servicios, a través del pliegue de la escalera. No pasa. Ahí está. Ahí podemos ver el espacio que se abre para que el árbol atraviese, y este espacio también de interés para nosotros que tiene que ver con la escalera, con cómo se descuelga desde su gravedad para generarnos como una especie de visera que alberga y cambia de escala desde el ingreso hasta el interior de la vivienda, que podemos ver acá, donde el sol ingresa de diferentes maneras y va cambiando permanentemente la luz desde la posición del sol. Y en el último nivel tenemos un espacio más de reflexión y de usos diversos de la familia, al cual se llega por esa escalera directa, que es lo único de concreto que se manifiesta hacia el exterior. Ahí podemos ver ese pliegue de la escalera interna, el árbol que empieza a atravesar el vacío, y los ingresos de luz y la escalera, que es justamente el punto de unión mínimo entre un edificio y el otro. Esos puntos de unión mínimo también son
un tema de indagación que estamos tratando de ver en diferentes proyectos. Y las escaleras que vienen a ser desde las casas que les he ido mostrando y desde el traslado de las rampas en Pachacamac son para nosotros un espacio de indagación muy importante. Y como decía Enrique Siriani, la arquitectura está en donde no está el programa. Y justamente estos espacios son los espacios que nos permiten a nosotros indagar en el espacio, en la luz, en el tiempo, nos confrontan a nuestra corporeidad como seres humanos, nos cansan, nos generan rapidez o lentitud. Y yo creo que en esos contactos, en un mundo como el de hoy, en el que permanentemente estamos cada vez más lejos de las personas que estamos cerca y más cerca de las que están lejos y que todo es tan virtual, creo que la arquitectura todavía es el último bastión que tenemos para confrontarnos a nuestro cuerpo, a nuestra escala. Y en ese sentido creemos que las escaleras y los espacios de conexión nos ayudan a confrontarnos permanentemente a eso. Y este es un edificio, el primer edificio que ganamos en un concurso, en los concursos que se hicieron en la Universidad Católica entre sus profesores, que es el Tincuy. Tincuy significa encuentro en quechua, es un nombre que le pusieron los alumnos una vez inaugurado y ya quedó ese nombre. El Tincuy aparece en el campus universitario donde podíamos observar permanentemente, podemos hasta el día de hoy, observar cómo la gente se apropia de los espacios abiertos, de los espacios verdes, y iba a aparecer de una tipología nueva, una tipología que no existía, porque era un edificio para los estudiantes. En la Universidad Católica todos los edificios son facultades estanco, independientes, y nadie se relaciona el uno con el otro, salvo en algunos espacios abiertos, y en este edificio que teníamos que entender y poder proyectar. Y una de las ideas iniciales fue usar el terreno, pero en la mayor cantidad posible dejar un espacio central de área verde, fomentando ese uso que la gente ya tenía del área verde, pero al mismo tiempo formando un espacio central para propiciar nuevos usos. Pero también nuevamente se va afectando para generar conexiones. Para poder hacer espacios más fluidos en el interior y en el exterior. Es un edificio que no tiene puertas, es un edificio que la universidad no supo manejar desde el momento que se abrió, porque realmente ellos estaban acostumbrados a tener permanentemente cámaras, guardianes, gente que estuviera cuidando los espacios, pero en el momento que el edificio no les proporciona esa posibilidad, y en el momento que se eliminan todas las puertas y que es un edificio abierto, casi como un edificio público, de plazas a diferentes niveles, tuvieron que dejar que la gente se lo apropiara y realmente es un edificio que está abierto a las 24 horas del día, que ha funcionado muy bien para todos los usos. Este es el espacio central, que nosotros llamamos un poco el ágora, porque de cualquiera de los niveles se puede observar hacia adentro. Y la idea era fomentar justamente ese encuentro de miradas, ese encuentro entre alumnos de diferentes facultades que normalmente no tenían posibilidad de vínculo y que el edificio se los iba a proporcionar. Se trabaja mucho también la idea de que el edificio sea un edificio casi en corte, casi como mostrándonos como rayos X todo lo que sucede adentro, y cuando uno pudiera estar en cualquier nivel, poder estar permanentemente conectándonos con el vecino, conectándonos con el otro desde la parte alta, atravesando el patio o mirando hacia la avenida principal de la universidad, casi en balcón. En ese sentido, las escaleras también cumplen un rol muy importante porque también hay como una especie de sensación de desorientación cuando uno está en el edificio porque es tan abierto y tan público que uno cada vez que lo usa a veces tiene que volver a entender por dónde subir y por dónde bajar porque las escaleras se van contradiciendo unas a otras para justamente fomentar esta nueva mirada de usarlo cada vez que uno está ahí. Y en este caso, esta celosía aparece en otra materialidad y aparece casi como un borde, no solamente como un filtro, sino como un borde que define este espacio central y nos permite habitarlo. Estas son las escaleras de las que les estaba comentando. Tenemos servicios desde comida, tiendas, cubículos, espacios de lectura, banco, todo lo que un alumno puede necesitar para su día a día. Y en este caso las celosías también se usan porque era un edificio que tenía que ser muy austero, era el primer edificio que la universidad invertía y tenía que también cuidar su imagen de que no estaba gastando mucho dinero. Entonces se nos solicitó que sea un edificio como muy
muy cuidado en términos económicos, entonces todos los materiales que se usaron son materiales expuestos, que se exponen a sí mismos, que no tienen mantenimiento a largo plazo, que estas son estructuras de OSB, madera reciclada, que se van confundiendo con la estructura del edificio y con columnas de concreto para un poco perder esa percepción de qué cosa es estructura y qué no, y generar simplemente una textura. Igual los falsos cielos rasos se generan desde los perfiles de drywall, casi expuestos, con los fluorescentes insertados con unas pequeñas piezas de adaptación que nos permitían generar una situación continua, pero con muy bajo costo. Y bueno, esas son algunas situaciones de adaptación y de apropiación de los alumnos que nos hacen llegar permanentemente desde bailes, desde fotografías, desde espacios teatrales y performances. Y por último, les voy a mostrar la biblioteca, que también fue un tercer edificio que hemos hecho en la universidad, también con concurso, y donde acá la idea fue siempre trabajar desde la singularidad del edificio. Este también era un edificio que no iba a ser de una facultad, sino de varias facultades de ciencias, de arquitectura, de ingeniería, y sentíamos que teníamos que volver a pensar el edificio desde la figura, desde una manifestación muy singular que se pudiera diferenciar por su tipología del resto de las facultades de la universidad. Y esta es la misma calle que veníamos del Tincuy, pero que empezamos a alterar para generar también una posibilidad de espacio público más amplio, para poder incluir el muro Inca que tenemos acá, que era un muro que quedaba totalmente a las espaldas de la universidad y que en esta operación se integra, y donde aparece también unas hendiduras topográficas para poder generar que en el sótano de la biblioteca también la gente entrara de manera directa. Se hicieron perforaciones y afectaciones a las primeras ideas de volúmenes para generar la mayor superficie de luz posible a todo su alrededor. Y en ese sentido tenemos este gran patio en el centro. Tenemos algunas perforaciones que nos permiten meter la luz al sótano, y este es el espacio donde concentramos toda la especulación y la indagación espacial y arquitectónica disciplinar, porque teníamos una demanda muy alta de programa, y además es una tipología de la biblioteca que está en constante cambio. En un mundo como hoy nadie sabe a dónde va a ir una biblioteca. En ese sentido tiene que ser un espacio muy flexible, un espacio que pudiera cambiar en el tiempo, y para no renunciar a trabajar con la arquitectura y con el espacio, volvimos a las escaleras, tanto exteriores como interiores. La planta libre se repite, tenemos un módulo de servicios higiénicos, de servicios básicos, y un módulo de circulaciones de emergencia, pero la escalera de uso cotidiano es esta escalera de gran escala que tiene 3 ejes, 3 franjas, una que nos permite el ingreso de luz y otra que nos permiten ir subiendo y bajando. Este es este espacio central, que también tiene una escalera alternativa directa hacia la calle. Y estas son las escaleras de las que les hablaba, que terminan manifestándose en la fachada y terminan siendo la fachada del edificio. Este es otro corte de las escaleras del sótano y cómo terminan también aprovechando de plegar uno de estos jardines de mucho uso en la universidad y plegarlos hacia la zona baja para poder integrarlos a la vivencia de los estudiantes de primer año, que eran los que iban a ocupar esta planta y este nivel. Ahí podemos ver esa hendidura, la idea de la doble escalera, siempre trabajando esta situación aparentemente contradictoria, pero que nos permite diferentes ritmos, que nos permite siempre subir de una manera distinta. Casi viene de la idea de la dualidad andina, y que vuelve a subir hacia el otro lado para conectarnos con el muro Inca. La materialidad rojiza de esta biblioteca también tenía que ver con algunas presencias de ladrillo, que era muy fuerte en la biblioteca, en la universidad, pero que al mismo tiempo queríamos pigmentar el concreto, que era el material que veníamos trabajando, y en esa búsqueda encontramos un concreto que casi no se usaba en el Perú, que es el concreto Atlas, que es una cantera muy específica y que ya estaba casi en desuso, y que tenía ese color. O sea, el concreto que ven no está pigmentado, es el concreto real de la cantera de cemento. Y nuevamente, en este caso, se trasladan las celosías hacia el techo, hacia la parte superior, y controlan el ingreso de la luz del cenit.
y generan estas especies de franjas que van permitiendo el direccionamiento de la luz, que nos van confrontando también con una verticalidad permanente, y que las escaleras de esta fachada que se van generando, se van concentrando para permitirnos tener todo el programa en la parte posterior, son los que producen y se manifiestan en su alzado. Estas son las escaleras, los espacios del primer piso, que van siendo atravesados por puentes que nos van uniendo en diferentes niveles. Ese es el pliegue del jardín que empieza a acceder hacia la parte baja y nos permite también generar el acceso al auditorio. Y tenemos en la parte superior, así todas las plantas van siendo muy similares, pero en la parte superior cambian porque es el espacio reservado para el espacio del silencio, el espacio más silencioso de la biblioteca, que cambia su relación con el exterior, las ventanas se vuelven ventanas muy bajas y la luz ingresa desde el cenit. Esta es la escalera. Y acá están los espacios que les hablaba, espacios de estudio que ya tienen una relación mayor con la altura de la parte superior y que la luz ingresa más desde la parte superior que desde el borde que lo rodea, evitando estas distracciones de la parte de afuera. Nuevamente el patio. Que además está trabajando permanentemente esta oposición entre el concreto como masa perforado de manera puntual y también el dejar también que se orade lo suficiente como para el ingreso permanente de la luz en las zonas de lectura. Estas columnas terminan siendo también macetas que a futuro van a ir creciendo unos árboles en el interior porque están todas llenas de tierra de cultivo. Ahí están empezando los árboles a aparecer. Estos son los espacios de ingreso, los espacios comunes que se van repitiendo piso a piso. La continuidad de la superficie del piso se genera también en los counters, así como la continuidad de las superficies del concreto se van convirtiendo en parapetos, se van convirtiendo en teatinas y van generando este espacio central que es el que nos permite el ingreso de la luz que veíamos de estas especies de umbrales verticales y a través de estas perforaciones van filtrando la luz en los distintos espacios. Es una figura además que siempre se ve perspectivada, nunca la puedes ver en PM porque tiene tantos pliegues y está direccionada en tantas situaciones en la facultad que es justamente una de las ideas era permanentemente verlo en perspectiva. Muchas gracias.